Sí, cansarlos. Sí. No, es que dijeron para no cansarlos. Sí. Maestra Ligia Claudia González Lozano. Sea usted muy bienvenida al Senado de la República. Usted ya conoce el formato, hasta 5 minutos para presentar su programa de trabajo, conceptos o ideas. Después una serie de preguntas de los senadores de la República si así desean hacerlo. Y adicional, una pregunta que nos ha hecho llegar la sociedad civil organizada que se encuentra en la urna a su mano derecha para pedirle que conteste en bloque y en el orden que usted desee. Bienvenida nuevamente y tiene el uso de la palabra. Muchísimas gracias, señor senador, y gracias a todos por su templanza y paciencia para escuchar. Yo sé de qué se trata esto. Cuando uno hace exámenes de este tipo y tiene que estar a las 3 de la mañana calificando con justicia. Me permito, y precisamente en aras de la simplificación, darles unos folders en el que vienen... a la secretaria, si es tan amable de repartirlos. Vienen algunas gráficas que dije, bueno, ¿de qué manera simplificarlos? Sino una imagen dice más que 1000 palabras. Mi programa de trabajo, y muchas gracias por dejar que se los presente, consiste básicamente en la concepción de este nuevo órgano garante en 2 perspectivas que tiene que tener. La primera es de carácter externo y la otra es interno. ¿Cuál es el carácter externo? Es qué es lo que va a entregar a los ciudadanos que le están dando su confianza. Les tiene que entregar resultados, respuestas y resoluciones. Y hacia adentro, ¿qué es lo que va a tener que suministrar para que funcione? Es una serie de procesos para que suceda. Por ello es por lo que en las gráficas que me permito entregarles estoy dando a entender los procesos, tanto interno como externo, que se deben de cumplir. Yo creo que si en tanto la ley como en el diario vivir uno no trabaja con procesos que tienen una finalidad, uno simplemente está sembrando en el vacío. En todo el trabajo que les estoy presentando y mi forma de vivir, utilizo el principio PPP. Me voy a reservar la explicación hasta el final, pidiéndoles que por favor lo vayan considerando y estará el PPP ahí. ¿En qué consiste el análisis que hice? ¿Qué, quién, cómo y para qué se tiene este proceso tanto en la Constitución como se le entrega a las personas para que lo ejecuten? Creo que es porque se está garantizando el que se respete el derecho humano a la información en general. La información, desde el punto de vista del artículo 6 y del 16 constitucionales, tiene, a mi muy humilde punto de vista, 3 partes. La primera, que desgraciadamente no se le ha dado el suficiente valor o no se ha considerado tanto, pero es tan injusto como lo que sucede con los doctores y con los nutriólogos. A los nutriólogos nunca se les da la gracia, pero al doctor, cuando uno se está muriendo, claro que va a pagarle lo que quiera. La manera preventiva como debe de conservarse la información descansa en la manera en que los archivos se organicen, se mantengan, y los archivos tienen la información. Por eso es por lo que esta obligación de tener los archivos y la información de manera ordenada, presente y que esté a la mano de los ciudadanos es el que yo lo pongo al pie de una balanza. No tiene un sentido ni positivo ni negativo, es cumplir con lo que la ley nos dice y cómo tenemos que hacerlo. Por otro lado, tenemos el proceso de la transparencia. La transparencia es lo que nos hace conocer qué es lo que se hizo con esta información, pero de igual manera está alrededor de la información. Y la privacidad que es el contrapeso de lo que se da a conocer. Por un lado tenemos un principio de máxima información, máxima publicidad, y por el otro lado tenemos el derecho de las personas, y es un derecho humano sumamente importante para cuidarlo. Y aquí me permito preguntarles, si ustedes tuvieran que decidir en un momento de urgencia entre cuál es el valor más importante, que me contesten cuánto se gastó mi municipio de mis impuestos o quién dispersó mi información personal médica y por lo tanto se sabe qué preferencia sexual tengo,
Creo que es difícil decidir el renunciar a cualquiera de los dos. Y también por ello es que debe de reconocerse el derecho humano a la privacidad en todo su sentido y todo su alcance. Por eso he graficado que son parte de la misma moneda, parte del mismo proceso. ¿Qué es lo que pasa con esta información que tenemos nosotros? Que tiene una serie de protecciones, pero también de excepciones. Las excepciones, en ambos casos le podemos llamar prueba de daños y máxima publicidad. En materia de transparencia, son la seguridad nacional, el interés público, la confidencialidad y aquellos información que se reserva. Y en materia de prueba de daños, es la seguridad nacional, el orden público y la salud pública. Se parecen. En segundo lugar, es cómo lo va a hacer el órgano garante. Creo que el órgano garante es autónomo, especializado, imparcial y colegiado. Para ello debe de entregar al ciudadano certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, etcétera. Pero yo no me quedé con esos principios, sino estoy estableciendo el con qué lo logra. Lo logra con seguridad jurídica, con conocimiento, autonomía constitucional, sin prejuicios, rápido, completo y expedito. Debe de hacerlo sin apreciaciones subjetivas. Un punto muy importante, el profesionalismo lo garantiza al ser especializado y sensible a las personas vulnerables. En el momento en que se pierde de vista a las personas que tienen cualquier otra característica, se pierde el profesionalismo. ¿Y qué es lo que debemos de buscar que se cambie o se implemente? Una serie de cosas que están en la ley, en la nueva ley general, que mi muy humilde opinión es que puede ser una ley general reglamentaria, tanto de los artículos 6 como el 16 constitucionales, la Ley General de Archivos, que es curiosa, al día de hoy se llama Ley Federal de Archivos, sin embargo, sí regula de alguna manera el comportamiento y la organización con los estados. Entonces, no veo una incompatibilidad total en ese punto. El otro tema que es básico, el derecho humano de la protección de datos. Y yo no separo aquel que contiene la ley de transparencia de la ley que habla del cuidado que se tiene que tener de los que están en manos de los particulares. Es un derecho humano de primera. Tenemos ahí un problema de competencias con la Secretaría de Economía y la autonomía. Se debe de colaborar con el sector privado. Debemos evitar el tráfico indebido de los datos. Debe de explorarse más el marco de autorregulación vinculante y de medidas compensatorias. ¿Por qué siempre lo vemos como protección al consumidor? Y la parte interna del instituto tiene que velar por los procedimientos internos del presupuesto, tiene que crearse un enlace interinstitucional real, tiene que tener capacidad profunda y de estudio en archivología. Tenemos una muy buena escuela en México de archivonomía. Tenemos que fortalecer el Consejo Nacional de Archivos. Finalmente, termino con un proceso de transparencia. Lo grafiqué a la luz de que la verdad nos hará libres. Y es un proceso, no es una cuestión filosófica solamente. ¿Por qué? Porque si nosotros, a través de este instituto, nuevo organismo y la Constitución, tenemos respetados y protegidos el derecho humano a la información y a la privacidad, respetaremos el medio para lograr lo que es la transparencia y la protección de datos. De esa manera podremos caminar hacia el conocimiento, la información, pero también a la seguridad de la vida privada. Y esto nos lleva necesariamente a la libertad, una serie de libertades que ya están garantizadas, por lo menos de palabra y de espíritu. Y esto va a tener que evolucionar en la verdad a una información proactiva. Aquí después me gustaría referirme al símil del Discovery, en inglés, por prevenir del derecho anglosajón y del cumplimiento permanente. Interrumpo aquí para estar a sus órdenes y muchísimas gracias. Gracias, muy bien, maestra. Si fuera tan amable de ir tomando una pregunta de la sociedad civil de la urna, en lo que yo registro a los senadores, tengo registrada a la senadora Angélica de la Peña. Laura Pilar, ¿quién quiere preguntar? Pilar. Y a la senadora Pilar Ortega. ¿Se gusta leer la pregunta? Claro que sí. ¿Cuáles son, desde sus perspectivas, los límites del secreto fiscal
respecto a la información de los contribuyentes. Es la Gracias. pregunta número 44. Senadora Angélica de la Peña. Gracias, presidente. Ligia Claudia. Así es. Sí. Me parece muy relevante ver en su currícula una gran cantidad de premios y reconocimientos que reflejan que es usted una persona muy dedicada. Gracias. Me parece que no tiene desperdicio también cómo cierra la presentación de su CV con el enunciado de su perspectiva personal. Se lo quiero decir, Muchísimas me parece muy conmovedor. Y lo digo porque me gustó mucho. Se lo agradezco mucho, senador. Yo quisiera que usted nos pudiera explicar cómo, de ser parte de este organismo autónomo, cómo implementaría el principio constitucional que refiere a que haya una coordinación de acciones con la entidad especializada en materia de archivos y con el organismo que tiene que ver con la regulación, captación y procesamiento y publicación de la información estadística y geográfica. Por favor, si están amables. Claro que sí, Gracias, senadora Pilar Ortega. Gracias. Bienvenida al Senado de la República. Muchas gracias. A mí me gustaría preguntarle acerca de el tratamiento en materia de datos personales en posesión de particulares y cómo visiona usted en el corto y mediano y largo plazo la atribución del IFAI para regular este capítulo, dado el transitorio en donde se le otorga facultades temporales, en tanto se genera un órgano responsable. ¿Dónde usted ubicaría esta responsabilidad de la protección de datos personales en posesión de particulares? ¿En el IFAI, en alguna otra instancia de la administración pública o en un órgano distinto y nuevo? Muchas gracias por sus respuestas. Claro que sí, senadora. Muchas Senadora Arely Gómez. Bienvenida al Senado de la República, Muchas maestra gracias. Ligia Claudia González Lozano. Gracias. La felicito por su presentación y por el material que nos entrega muy didáctico. Con todo estos gusto. mapos mentales. Ahora bien, desde el punto de vista del orden constitucional y doctrinal, ¿cuál debe de ser la solución de competencia de los derechos de transparencia y datos personales? ¿Deben pertenecer en competencia del IFAI o deben de pasarse a un organismo distinto? Con esto para mí es suficiente. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Ahora sí, maestra, si gusta dar respuesta en el orden que usted quiera. Por supuesto que sí, muchas gracias. Muchas gracias, senadora de la Peña. Creo que ya hay avances en la normatividad en materia de archivonomía y algunos de los lineamientos lo ha hecho incluso la Secretaría de la Función Pública. Es decir, sí hay intentos a nivel federal para tener una organización de la información. Sin embargo, no se ha logrado, y entiendo que por a la luz del artículo 124 constitucional, dentro de la soberanía estatal, tienen tanto las autoridades municipales como el Distrito Federal y los estados la facultad para poder establecer de qué manera quieren guardar la información. Sin embargo, al momento en el que se eleva a nivel constitucional tanto el derecho a la transparencia como el de los datos personales, es necesario buscar una unificación. El peor problema que podemos tener es llegar a un tema de discriminación a la luz del artículo primero por la falta de uniformidad de las normas. Si nosotros dejamos de lado el cómo leer la información, cómo encontrarla, dónde guardarla y quién la tiene y cómo la tiene, entonces lo único que le vamos a presentar al ciudadano, perdón, aquí se le ha llamado ciudadano de a pie, yo le quisiera llamar al hombre y la mujer de ruedas, de muletas, de a pie, de lo que sea. Todos tienen derecho a poderlo leer, escuchar con simbología, verlo en otro idioma, indígena incluso.
Entonces, si no empezamos por dar esa información, la factibilidad de poder ser accesible para todas las personas y renunciando a la clásica soberbia de que yo soy el que lo sé hacer mejor, sino que una verdadera coordinación. ¿Quién tendría que hacer esta coordinación? En este momento está asignada esta facultad al Archivo General de la Nación, porque es un organismo técnico que sabe de materia de archivonomía. Sinceramente, yo no veo el por qué quitarle esta facultad al Archivo General de la Nación. Sin embargo, va necesariamente que coordinarse con el nuevo IFAI para determinar cómo las cuestiones técnicas que tiene el Archivo General de la Nación pueden reflejarse en la obligación de mantener a la mano la información en una forma homogeneizada y homologada para todas las personas. Debe de haber desde convenios de colaboración hasta una verdadera dependencia de un posible organismo técnico, dependiendo del IFAI, que realice esta labor. Tiene que emitir normas hacia los estados y eso implica que en caso de que se incumplan haya alguna sanción. Y ese sería un tema también para verse en la Ley General de Archivos. Al día de hoy es Ley Federal de Archivos, ya establece un parámetro de coordinación y creo que solamente habría que especificarlo de mejor manera. No sé si un poco contesté su pregunta, senador. Por favor. Y el INEGI, perdón, el INEGI. El INEGI es otro organismo que tiene la obligación de brindar verdad hacia los ciudadanos. Tiene independencia también, pero no tiene una autonomía como la que se le va a otorgar al IFAI. El INEGI tiene buen prestigio y a la luz del artículo 105 constitucional van a tener que trabajar de manera colaborada, o si no, van a poder presentar una controversia constitucional. El INEGI es también coordinado con el Archivo General de la Nación y necesariamente la Ley General de Archivos va a tener que contemplar esta unión de trabajo. Senadora Ortega, muchísimas gracias por su pregunta y si me permite podría contestarla de manera concomitante con la pregunta de la senadora Gómez. Sí. El derecho humano a la protección de la intimidad y de los datos personales no es exclusivo ni en el sujeto activo ni en el pasivo para distinguirlos a la luz del artículo 1 constitucional. Me explico. En el artículo 1 constitucional se reconoce el derecho a la igualdad de todas las personas. Y uno de esos derechos es el derecho a la intimidad, que está en el artículo 16 constitucional, pero por otro lado también en el artículo 6 se le obliga a los sujetos obligados, que en este caso y hasta el día de hoy solamente están entes gubernamentales y aquellos que ejercen recursos públicos, que deban de dar la mayor transparencia, pero deben de cuidar los datos personales. Si nosotros aplicamos a una persona la ley de protección de datos personales en posesión de particulares, va a tener un parámetro totalmente diferente de protección que el que se brinda en el artículo 6 constitucional y la ley de transparencia. ¿Por qué? Porque obviamente nacieron pensando en diferentes sujetos obligados. Pero el efecto de que se regulen de manera diferente tiene como consecuencia que los sujetos beneficiarios tengan también una disparidad en el respeto a sus derechos. Entonces, la única forma que veo yo para, primero, tener dogmáticamente una solución a este tema y, segundo, una cuestión práctica es que se le dé las facultades al IFAI. El IFAI tiene la posibilidad de ver toda la imagen completa, como se los platiqué, de cómo se organiza la información. Si al día de hoy ya ejerce facultades para determinar las excepciones a la transparencia y dentro de ellas está el respeto a la intimidad, ¿por qué no darle el respeto a la intimidad de todas las personas? De conservarse solamente la intimidad de aquella información que tiene en sus manos, no va a poder ver toda la imagen completa de la intimidad de los particulares que por alguna razón circunstancial
su información estaba en manos de particulares. Entonces, las circunstancias hacen que tengamos dos regulaciones diferentes, dos soluciones diferentes y, lo que es peor, dos verdades jurídicas diferentes, que lo único que crean es inseguridad jurídica, para exactamente el mismo derecho humano, que es la privacidad y la intimidad. ¿Qué es lo que creo que se debe hacer desde el punto de vista constitucional? A la atención de la pregunta de la senadora Areli, es, tomando en cuenta que el artículo 73 constitucional, en su último párrafo, permite al Congreso de la Unión prever todas aquellas medidas que sean necesarias para darle vida y ejercer su facultad de legislativa de todos los contenidos del artículo 73, y dentro del 73 viene la facultad para legislar en materia de datos personales, y por otro, en manos o en posesión de particulares, y por otro lado, el artículo 6º constitucional y el 16 contienen estos dos parámetros, digamos, del mismo derecho humano, no le vería ningún impedimento que, tomando en cuenta la facultad que la misma Constitución le otorga para hacer una ley general reglamentaria, dentro de la misma contemple todo el alcance del derecho a la privacidad y a la intimidad. De no ser así, tendría que eliminarse del IFAI la posibilidad de regular la privacidad a la luz de la ley de transparencia. Si no, tenemos a los sujetos divididos y con diferentes alcances. La muestra es esta. Aquí tenemos en esta carpeta alrededor de 70 páginas de la regulación actual que se ha ido especializando en materia de protección de datos personales en posesión de particulares. Es muy buena, yo creo que tiene algunas cuestiones que mejorarse, pero sí es discordante en algunos temas con la forma en que se protegen los datos personales a la luz de la ley de transparencia. Si en lugar de juntarlo lo separamos, vamos a tener disposiciones, resoluciones, plazos, procesos y medios de defensa totalmente diferentes para un ciudadano que, por un lado, le entregó su información de su credencial de elector a un particular, y por otro lado, el que le entregó su credencial de elector a un partido político. Se van a cuidar de manera diferente. Incluso tenemos resoluciones que empiezan a ser contradictorios en ese sentido. ¿Y por qué yo, ciudadano, voy a tener dos verdades jurídicas dependiendo de quién dio la información? Peor tantito. Si nosotros analizamos las leyes actuales que ya contienen información que va a quedar en manos de las autoridades, pero que nacen, por ejemplo, de asociaciones público-privadas, muy probablemente información personal tenga que estar en archivos públicos, pero también al mismo tiempo en archivos privados. Entonces, atendiendo a lo que en mi vida profesional ya he notado que desgraciadamente colegas abusan de estas normas, si no encuentran la información para fines particulares oscuros de un lado, la van a encontrar del otro lado. Porque, por ejemplo, al día de hoy en la Ley de Protección de Datos Personales se está utilizando para pesquisas de carácter judicial. Es decir, a la luz de tratar de buscar si una persona hizo o deshizo, a través del particular que puede que tenga esta información, se le obliga a que entregue los datos personales con el documento que lo incluye. Y bueno, si queremos ir hacia allá, entonces mejor vamos a entrar a un proceso de discovery que cambia las reglas para todo el mundo y obliga a la verdad abierta. No dame todo lo que te pido, sino dame todo lo que tienes. Pero ese piso debería de ser igual para todo el mundo, no nada más para aquella persona que puede abusar de la ley para obtener información que indebidamente no debe de tener en las manos. Y si sabe que hay criterios diferentes por parte del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, que finalmente resuelve la Ley de Datos Personales respecto a lo que resuelve el IFAI, va a estar buscando cuál es la más conveniente. Y es algo que le llamamos en materia de resolución de controversias, forum shopping. Forum shopping, que es la búsqueda del foro más conveniente al interés particular, en un caso específico. También de esta manera creo que podríamos extender un beneficio que considero muy bueno. Al día de hoy la Constitución ya reconoce la posibilidad de solución de controversias por medios alternativos.
Si la Constitución ya lo permite para cuestiones de carácter penal que son graves en ciertos asuntos, ¿por qué no permitir que este mecanismo que está en la Ley de Protección de Datos Personales se extienda a la Ley de Transparencia? Hay muchas cuestiones de carácter de trámite, administrativas, que sin lugar a dudas con el IFAI como mediador y conciliador podrían resolverse tanto en el lado de la transparencia como en el lado de datos personales. Este método ahorraría dinero, tiempo y haría que el ciudadano se sintiera que puede trabajar, hablar con quien tiene sus datos personales. Entonces, el sistema complejo de protección creo que puede quedar en manos del IFAI, tanto desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista de la ley general, desde el punto de vista de preservación de los derechos humanos y, además, a la luz de los tratados internacionales que rigen. Finalmente, creo que es la pregunta de la ciudadanía. ¿Cuáles son, desde su perspectiva, los límites del secreto fiscal respecto a la información de los contribuyentes? Creo que va un poquito también conectado con esto en cuanto a mi visión de unificar el tema. Los límites del secreto fiscal, bueno, se puede considerar una información restringida o reservada y debe de llegar al límite de dar a conocer a los ciudadanos el cumplimiento de las obligaciones, sobre todo de la autoridad de fiscalización. Creo que no debe ser utilizado el secreto fiscal ni para evitar el pago de contribuciones, pero tampoco para el escarnio público, porque para ello hay otros métodos de fiscalización. El fisco tiene la obligación de cumplir el poder traerle recursos al erario, tiene la obligación de buscar a las personas que no cumplen, pero no tiene el derecho de ventilar y sobre todo sin previo derecho de audiencia. Claro que aquí, para las noticias que ha habido a últimas fechas, se estableció que era porque ya se habían terminado los litigios en materia fiscal de aquellas personas que se habían ventilado. Entonces, creo que el derecho a la privacidad y al honor debe de prevalecer, a menos que estemos en un caso grave en que debiera de ventilarse la información fiscal. Ahora, eso no incluye el que no se debe decir en qué se gastaron los recursos y cuánto es lo que se recaudó y cómo se recaudó. Eso es otro tema totalmente diferente y que sí nos concierne y que sí lo tienen que demostrar. Finalmente, solamente quisiera comentar una promesa que era el PPP. El PPP es, creo que mi vida, mi forma de trabajar y la forma de presentar los resultados en todas las decisiones importantes que he tomado se rigen por la preparación, la pasión y la prudencia. Desde la decisión que tomé cuando estudié para abogada, desde la decisión para casarme con el hombre más maravilloso del mundo y la decisión para estar aquí con ustedes. Entonces, ese es, independientemente del plan de trabajo y el currículum que ustedes pueden ver para abarcar el cumplimiento de lo que un que un comisionado debe de hacer. Creo que eso es algo que debo de aportar. No tengo ningún compromiso que me quite la neutralidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Ligia Claudia González Lozano. El Senado de la República le agradece que se haya inscrito a esta convocatoria pública y abierta y también le agradece que haya estado con nosotros esta tarde.